El peso del amor materno. El aire polvoriento del pequeño pueblo mexicano de El Rescoldo parecía especialmente pesado esta mañana. El sol aún no había subido muy alto, pero el calor ya lo envolvía todo, como presagiando el día que debía ser el más feliz en la vida de Adelita Cuauhtémoc. La joven de 24 años estaba sentada frente al espejo en casa de su amiga Marisol. Sus ojos oscuros estaban llenos de ansiedad, lo que no combinaba en absoluto con el vestido blanco de novia extendido sobre la cama. «Debes estar feliz, Adel, hoy es tu día», dijo Marisol, cepillando el largo cabello negro de su amiga. Adelita solo sonrió tristemente, mirando su reflejo. Su rostro, que normalmente irradiaba calidez y bondad, hoy lucía demacrado y pálido. «No sé si estoy haciendo lo correcto», respondió en voz baja, jugando maquinalmente con el borde del encaje que yacía sobre el tocador. Marisol puso sus manos sobre los hombros de su amiga y se encontró con su mirada en el espejo. «Si tienes dudas, aún no es tarde para cancelarlo todo. Nadie te obliga a casarte con Octavio». Adelita cerró los ojos, y los recuerdos de los últimos 2 años la inundaron como una ola de nostalgia agridulce. Conoció a Octavio Silverio cuando trabajaba en una tienda en la plaza principal de El Rescoldo. Él entró a comprar herramientas para su granja, y sus miradas se encontraron sobre el mostrador. En ese momento, sintió como si algo se estremeciera dentro de ella. Alto, con piel color cobre oscuro, curtida por el sol y el trabajo en el campo, Octavio poseía esa rara sinceridad en la mirada que es imposible de falsificar. Recordaba cómo él sonrió torpemente, olvidando a qué había venido, y como ella misma no podía apartar la mirada de sus ojos oscuros, parecidos a 2 lagos en una noche sin luna. Octavio comenzó a visitar la tienda con más frecuencia, y cada vez compraba algo insignificante, clavos que nunca se acaban para un buen dueño, cuerda de la que ya tenía suficiente. Adelita siempre conocía la verdadera razón de sus visitas y las esperaba con impaciencia cada día. Una noche la esperó después del cierre de la tienda. Estaba apoyado contra la pared del edificio vecino, jugando nerviosamente con el borde de su sombrero de paja. Esa noche caminaron juntos por primera vez por las estrechas calles de El Rescoldo, hablando de todo, y Adelita sintió por primera vez en muchos años que no estaba sola. Siendo huérfana, estaba acostumbrada a depender solo de sí misma. Sus padres murieron cuando ella tenía apenas 12 años. Desde entonces, la chica vivía con una pariente lejana, que apenas toleraba su presencia en casa, y a la primera oportunidad Adelita se marchó, alquilando una pequeña habitación sobre la lavandería y consiguiendo trabajo en la tienda. Octavio era diferente. La escuchaba, realmente escuchaba, no solo esperaba su turno para hablar. Se reía de sus bromas y le contaba sobre sus sueños de convertir la pequeña granja familiar en una próspera hacienda. En su compañía, Adelita se sentía protegida y deseada. Cuando él le tomó la mano por primera vez, sintió un calor que se extendía desde las puntas de sus dedos por todo su cuerpo. Su tacto era algo áspero, resultado de años de trabajo físico duro, pero increíblemente tierno al mismo tiempo. Su primer beso ocurrió un mes después, bajo un enorme árbol viejo en las afueras del pueblo. El sol se ponía, tiñendo el cielo en tonos de púrpura y oro, y el rostro de Octavio parecía esculpido en bronce bajo esa luz. Desde ese momento fueron inseparables. Ese año estuvo lleno de momentos de pura felicidad. Adelita florecía como una flor bajo los rayos matutinos del sol, permitiéndose por primera vez soñar con un futuro en el que no estaría sola. Hacían planes, mudarse a una ciudad más grande, abrir su propia tienda, tal vez tener hijos. Tenían tantos sueños, tantas esperanzas. Y luego Octavio la presentó a su madre. Dolores Silverio vivía en la granja que había heredado de su marido, quien falleció repentinamente 8 años atrás de un ataque al corazón. Desde entonces, toda su vida se centraba en su hijo. Él se convirtió en el centro de su universo, objeto de infinito cuidado y control. Y fue ella quien, desde el primer vistazo, le tomó antipatía a Adelita. Adelita recordaba ese día con todo detalle. Octavio la llevó a la granja, ubicada a 20 minutos en coche del pueblo. La granja resultó ser más grande de lo que Adelita había imaginado, no enorme, pero bastante próspera, con hileras ordenadas de cultivos, corrales para el ganado y una sólida casa de 2 pisos pintada de color terracota. Dolores los recibió en el porche. Una mujer alta y delgada con el cabello peinado hacia atrás, recogido en un moño apretado. A pesar de su edad, tenía alrededor de 60 años, se mantenía erguida, con una especie de dignidad militar. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo, se deslizaron evaluadoramente sobre Adelita, deteniéndose en su sencillo vestido y sus zapatos gastados. «Mamá, esta es Adelita, de quien te he hablado», dijo Octavio con orgullo, poniendo su mano sobre el hombro de la chica.
Dolores asintió apenas perceptiblemente y dijo con una voz seca, desprovista de toda calidez: «Pasen a la casa. La comida está casi lista». Durante la comida, Dolores hacía preguntas que parecían inocentes, pero cada una era como una hoja finamente afilada, dirigida a los lugares más vulnerables. Preguntaba sobre los padres de Adelita, sabiendo de su muerte. Sobre su educación, entendiendo perfectamente que una huérfana no tuvo la oportunidad de obtener más que una educación escolar básica. Sobre sus planes para el futuro, como subrayando que alguien como Adelita simplemente no podía tenerlos. Y sin embargo, ¿qué planeas hacer con tu vida, querida? No pensarás trabajar en la tienda para siempre, ¿verdad?, preguntó Dolores, cortando cuidadosamente un trozo de carne. En realidad, Octavio y yo pensábamos eventualmente abrir nuestra propia tienda en la ciudad, respondió Adelita, sintiendo cómo temblaba su voz. Dolores dejó lentamente el tenedor y el cuchillo, su rostro se congeló. ¿En la ciudad? ¿Y qué pasará con la granja? Octavio no me había hablado de esos planes. Adelita sintió como la mano de Octavio se tensaba sobre su rodilla bajo la mesa. Mamá, aún no hemos decidido nada definitivamente, dijo él en un tono conciliador que Adelita escuchaba por primera vez. Por supuesto que no, respondió fríamente Dolores, volviendo a su comida. Sería irresponsable. La granja es tu herencia, tu obligación ante la memoria de tu padre. Desde ese día todo cambió. Dolores comenzó a destruir metódicamente sus planes, uno tras otro. Primero fueron largas conversaciones con Octavio sobre la importancia de preservar el legado familiar, sobre cómo su padre había puesto su alma en esta tierra. Luego problemas repentinos en la granja que requerían la presencia constante del hijo. Después, encuentros casuales, con hijas de amigos, chicas de buenas familias, con una educación adecuada. Octavio se resistía, pero Adelita veía cómo su determinación se derretía cada día. Repetía cada vez más las palabras de su madre, cancelaba sus citas con más frecuencia debido a asuntos urgentes en la granja. Y luego, cuando finalmente le propuso matrimonio, sus sueños de una vida en la ciudad se desmoronaron por completo. Adel, creo que es mejor que nos quedemos en la granja, le dijo después de poner el anillo en su dedo, un simple anillo de plata, sin piedra, que habían elegido juntos en una pequeña joyería. Mamá tiene razón, es mi herencia. Además, hay suficiente espacio para nosotros, y no tendrás que trabajar en la tienda. Adelita quería objetar, quería recordarle sus sueños, los planes que habían hecho juntos, pero vio en sus ojos una súplica de comprensión y se calló. Lo amaba y estaba dispuesta a llegar a un compromiso. Al fin y al cabo, pensó, estarían juntos, y eso era lo único que importaba. Luego vino el golpe a sus planes de boda. Querían organizar una pequeña ceremonia en el restaurante, el pasado, el más antiguo del Rescoldo, con una terraza cubierta de flores y vista a la plaza del pueblo. Allí, donde cenaron juntos por primera vez, donde Octavio, avergonzado y sonrojado, le confesó su amor. Es una tontería gastar dinero en un restaurante cuando tenemos toda una granja, declaró Dolores cuando discutían los preparativos de la boda. Además, muchos de nuestros parientes viven lejos del pueblo. Les será más conveniente venir directamente a la granja. Y nuevamente Octavio cedió, y con el Adelita, sintiendo como con cada concesión perdía una parte de sí misma. Ahora planeaban celebrar la boda en la granja de los Silverio, y Dolores tomó toda la organización en sus manos, sin interesarse por la opinión de la novia. Eligió las flores, la comida, incluso insistió en que Adelita usara un velo que había pertenecido a la esposa de su primo, un objeto pesado, amarillento por el tiempo, que no combinaba en absoluto con el sencillo vestido de novia. ¿Qué estoy haciendo, Marisol?, susurró Adelita, volviendo a la realidad y mirando a su amiga con desesperación en los ojos. Marisol la abrazó por los hombros. ¿Todavía lo amas? Adelita cerró los ojos. ¿Amaba a Octavio? Sí, por supuesto. Amaba su sonrisa, su bondad, la forma en que la miraba como si fuera el tesoro más precioso de la tierra. Pero, ¿amaba a la persona en que se convertía junto a su madre? ¿A la persona que renunciaba a sus palabras y sueños ante la menor presión? Amo al Octavio que conocí hace 2 años, respondió finalmente. Pero no estoy segura de que todavía exista. Entonces, ¿por qué te casas con él?, preguntó directamente Marisol. Esta pregunta Adelita se la había hecho muchas veces en los últimos meses. ¿Por qué aceptaba todo esto? En parte por amor, en parte por miedo a quedarse sola. Siendo huérfana en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, tenía pocas posibilidades de conocer a alguien más. Y aún menos posibilidades de salir algún día de allí. Porque espero que cambie, respondió suavemente. Que encuentre la fuerza para enfrentarse a su madre. Que recuerde nuestros sueños. Marisol negó con la cabeza, pero no dijo nada.
En su lugar, ayudó a Adelita a ponerse el vestido, sencillo, blanco, sin adornos innecesarios, que habían comprado juntas en la ciudad vecina, más grande, a donde fueron específicamente por él. «Te ves hermosa», dijo Marisol, sujetando flores frescas en el cabello de su amiga en lugar del pesado velo que Adelita se negó rotundamente a usar, a pesar de las insistentes exigencias de su futura suegra. Adelita miraba su reflejo, pero no veía a una hermosa novia. Veía a una chica asustada, que temía cometer un error, pero aún más temía perder una oportunidad de felicidad. Alguien llamó a la puerta. Era Raúl Mendoza, el mejor amigo de Octavio, quien debía llevar a la novia a la granja, donde ya se estaban preparando para la ceremonia. «¿Estás lista?», preguntó, moviéndose incómodamente de un pie a otro en la puerta. Adelita respiró profundamente y asintió, aunque todo dentro de ella gritaba, «no». El camino a la granja fue agotador. El polvo, levantado por las ruedas del automóvil, penetraba a través de los cristales bajados y se depositaba en el vestido blanco, como sucias huellas de la vida futura. Raúl permaneció en silencio la mayor parte del camino, solo ocasionalmente lanzando miradas preocupadas a la novia silenciosa a través del espejo retrovisor. «Octavio te quiere mucho», finalmente dijo, cuando ya se acercaban a la granja. «De verdad, te quiere». Adelita sonrió tristemente. En estas palabras sonaba demasiada justificación, como si Raúl intentara convencer no solo a ella, sino también a sí mismo. «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero a veces el amor no es suficiente». Raúl quería decir algo, pero en ese momento llegaron a la granja, y se quedó callado. El patio estaba decorado con cintas y flores, las mesas dispuestas en semicírculo, creando un espacio para bailar. El arco, bajo el cual debía llevarse a cabo la ceremonia, estaba adornado con rosas blancas, elección de Dolores, aunque Adelita prefería las flores silvestres. Todo se veía perfecto y completamente diferente a lo que Adelita había soñado. Marisol, que había llegado antes para ayudar con los últimos preparativos, recibió a su amiga en la entrada. Ella cambió la música, susurró a Adelita. «Tu lista de reproducción se borró accidentalmente, y ahora sonará lo que ella eligió». Adelita sintió que algo se rompía dentro. Fue la última gota, su música, lo único que quedaba de su sueño original de boda. Aquella melodía con la que ella y Octavio bailaron por primera vez, las canciones que escuchaban juntos, acostados en la hierba y mirando las estrellas. Todo esto había sido reemplazado por marchas clásicas y melodías tradicionales mexicanas, que Dolores prefería. «No puedo», susurró Adelita. «Simplemente no puedo hacer esto». Marisol apretó fuertemente su mano. «Puedes irte ahora mismo. Nos subiremos al coche y nos iremos. Iré contigo a donde sea». Adelita cerró los ojos, imaginando esta escena, cómo se marchaban, dejando todo atrás, cómo comenzaban una nueva vida en algún lugar lejos del rescoldo, de Dolores, de todas estas esperanzas frustradas. Pero luego imaginó el rostro de Octavio, sus ojos llenos de dolor cuando se enterara de que ella simplemente había desaparecido. «No», dijo con decisión, abriendo los ojos. «Hablaré con él. Ahora, antes de la ceremonia. Debes saber lo que siento». Marisol asintió, mirando a su amiga con preocupación. «Está bien. Lo encontraré». Minutos después, Octavio estaba frente a Adelita en una pequeña habitación, que alguna vez fue el despacho de su padre, y ahora convertida en un lugar para la preparación de la novia. Se veía apuesto en su traje oscuro, con el cabello peinado hacia atrás y una mirada cautelosa. «No deberíamos vernos antes de la ceremonia», dijo, pero sin convicción, como si repitiera palabras ajenas. «Octavio». Adelita se acercó a él, tomó sus manos, sintiendo su familiar aspereza, que tanto amaba. «Tenemos que hablar». Él se tensó, y ella lo sintió a través de sus dedos. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando. Sobre tu madre». Octavio bajó la mirada, y este gesto le resultaba tan familiar, así lo hacía siempre cuando se hablaba de Dolores y su control sobre sus vidas. «Adela, hoy es nuestra boda. No empañemos este día». «¿Cuándo?», preguntó ella con amargura. «¿Después de la boda, cuando vivamos en la casa de tu madre, bajo su control? ¿O en un año, cuando ella decida cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿O en 10 años, cuando no quede nada de mí, excepto una sombra?» Octavio se estremeció, como si hubiera recibido un golpe. «Estás exagerando. Ella solo se preocupa por mí. Por nosotros». «No, Octavio. Ella solo se preocupa por sí misma y por controlarte. Y tú se lo permites». Vio un destello de ira en sus ojos, rápidamente reemplazado por culpa. «¿Qué quieres que haga? Es mi madre. No puedo simplemente darle la espalda». «No te pido que le des la espalda.
Te pido que te pongas a mi lado. Que seas mi marido, no su hijo. No puedo elegir entre ustedes, dijo en voz baja. No tendrás que hacerlo, respondió ella. Yo elijo. Y si no puedes ponerte a mi lado contra ella, entonces, quizás, no deberíamos casarnos. La mirada de Octavio se dirigió hacia la puerta, como si buscara una vía de escape. Adela, hay invitados. El sacerdote. Todo está listo. No puedes simplemente. Puedo, lo interrumpió con determinación. Y lo haré, si no me prometes ahora mismo que después de la boda nos iremos de luna de miel, como lo planeamos. Que empezaremos a buscar una casa en la ciudad. Que tomarás decisiones conmigo, no con tu madre. Está bien, finalmente dijo. Lo prometo. Iremos de luna de miel. Y sobre la casa, hablaré con mamá después de la boda. Adelita lo miró atentamente, tratando de entender cuán sinceras eran sus palabras. Algo en su mirada, en cómo evitaba mirarla a los ojos, la hacía dudar. Pero ya era tarde para retroceder. Bien, asintió. Ahora vete. La ceremonia está por comenzar. Octavio exhaló con alivio y salió rápidamente de la habitación, sin abrazarla ni besarla, como si temiera que ella cambiara de opinión. Cuando la puerta se cerró tras él, Adelita se dejó caer en una silla, sintiéndose infinitamente cansada. Marisol entró unos minutos después, su rostro expresaba preocupación. ¿Y bien? Hablamos. Prometió que iremos de luna de miel y empezaremos a buscar casa en la ciudad después de la boda. Marisol arqueó una ceja escéptica. ¿Y le crees? Adelita guardó silencio durante mucho tiempo, luego negó con la cabeza. No, pero debo darle una oportunidad. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde, cuando el calor había disminuido un poco. Adelita caminaba hacia el altar por el pasillo entre las sillas, donde se sentaban los invitados, familiares de Octavio, algunos de sus amigos del trabajo, Raúl con su esposa, y algunos otros conocidos de la ciudad. Dolores estaba sentada en la primera fila, recta como una cuerda, con un vestido azul oscuro de cuello alto, parecida a la estatua de alguna santa severa. Octavio esperaba en el altar, su rostro estaba tenso, pero sonrió cuando la vio. Y por un momento, Adelita se permitió creer que todo estaría bien. Que lo lograrían. Que su amor resultaría más fuerte que las manipulaciones de Dolores. La ceremonia pasó como en una niebla. Adelita repetía las palabras del juramento, sin poner en ellas la sinceridad que antes había imaginado. Octavio también parecía distraído, su mirada se movía constantemente entre ella y su madre, como si esperara la aprobación de ambas. Después del intercambio de anillos y la declaración oficial de que eran marido y mujer, comenzó la celebración. Las mesas estaban llenas de comida, sonaba música, no la que Adelita había elegido, pero lo suficientemente alegre para que los invitados comenzaran a bailar. Las mujeres abrazaban a Adelita, felicitándola y deseándole felicidad. Los hombres daban palmadas en el hombro a Octavio y bromeaban sobre las alegrías de la vida matrimonial. Y gradualmente Adelita comenzó a relajarse. Tal vez fue la música y la atmósfera festiva. O, posiblemente, fue la sonrisa de Octavio, cuando la hacía girar en el baile, sosteniéndola firme y segura, como antes. Te amo, le susurró al oído durante el baile, y estas palabras, tan simples y tan importantes, hicieron que su corazón se estremeciera. Y yo a ti, respondió ella, acercándose más e inhalando el familiar aroma de su colonia, mezclado con el olor de su piel. Durante varias horas, olvidó a Dolores y su control, su conversación antes de la ceremonia, todos los problemas que les esperaban en el futuro. Simplemente era feliz estando junto a la persona que amaba, rodeada del calor y el apoyo de sus amigos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Octavio la llevó a un pequeño escenario instalado en el patio. Había un micrófono allí, y Adelita sintió cómo se tensaban sus hombros. No habían discutido ninguna presentación pública. Octavio tomó el micrófono y se dirigió a los invitados, amigos y familiares. Gracias por compartir con nosotros este día especial, su voz sonaba inesperadamente segura. Quiero comunicarles una feliz noticia. Mañana Adelita y yo nos vamos de luna de miel a la costa. Una semana junto al océano, solo ella y yo. Los invitados aplaudieron, pero Adelita vio cómo se congeló el rostro de Dolores. Sus ojos se estrecharon, sus labios se apretaron en una fina línea, y sus dedos se clavaron en el reposabrazos de la silla. Octavio le extendió el micrófono a Adelita, y ella lo tomó, sintiendo un ligero mareo por la repentina alegría. Él había cumplido su promesa. Realmente planeaba llevársela, aunque fuera por poco tiempo, lejos de esta granja, de Dolores, de todo lo que envenenaba su relación. Estoy tan feliz, comenzó ella, sonriendo a los invitados. Hemos soñado con este viaje durante mucho tiempo, ¿y yo? No logró terminar.
El micrófono fue repentinamente arrebatado de sus manos. Dolores estaba a su lado, su rostro distorsionado por la ira, pero su voz, cuando comenzó a hablar, era glacial. No habrá ninguna luna de miel, anunció, mirando no a Adelita, sino a los invitados, como si se dirigiera a jueces que debían ponerse de su lado. Mi hijo debe gastar dinero solo en la granja y en su madre. Tenemos muchísimo trabajo aquí, pronto será la cosecha, hay que reparar la cerca en la sección sur, y en general, no hay que malgastar dinero en entretenimientos tontos. Se hizo un silencio, tan profundo que se podía oír como el viento movía las hojas de los árboles. Los invitados intercambiaron miradas, algunos bajaron los ojos, no queriendo ser testigos de una disputa familiar. Marisol dio un paso adelante, lista para intervenir, pero Adelita la detuvo con la mirada. Lentamente, con una dignidad que no sentía, Adelita se acercó a Dolores y extendió la mano pidiendo el micrófono. Sus miradas se encontraron, la mirada oscura y ardiente de ira de Adelita y la mirada fría, llena de desprecio de Dolores. «Devuelva el micrófono», dijo Adelita en voz baja pero firme. Para su sorpresa, Dolores obedeció, posiblemente no esperando resistencia de la normalmente complaciente nuera. Adelita volvió a acercar el micrófono a sus labios, y su voz, cuando habló, era tranquila, aunque por dentro todo hervía de rabia. 2 años, comenzó. 2 años he soportado su interferencia en nuestra relación. 2 años he observado cómo manipula a su hijo, cómo lo asfixia con cada palabra, con cada exigencia. 2 años he guardado silencio porque lo amaba y no quería ponerlo en posición de elegir entre su madre y su novia. Desvió la mirada hacia Octavio, que permanecía inmóvil, con expresión de horror en su rostro. Pero ya no puedo callar. No hoy. No en el día que debía haber sido el comienzo de nuestra vida juntos. Dolores hizo un movimiento como si quisiera arrebatar el micrófono nuevamente, pero Adelita retrocedió un paso. Todo lo que quería era que él fuera feliz, continuó, dirigiéndose ahora a los invitados. Todo con lo que soñaba era nuestra propia vida, nuestras decisiones, nuestro futuro. Pero usted, Dolores, nos arrebató esos sueños. Los robó, reemplazándolos con sus planes, sus deseos, su control. Miró nuevamente a Octavio, en sus ojos se leía una súplica de clemencia, pero ya era tarde para detenerse. Te amaba, Octavio. Tal vez todavía te amo. Pero no puedo casarme con un hombre que no puede defender sus propios sueños, su propia vida. La boda se cancela, pronunció Adelita, bajando el micrófono. No habrá luna de miel, ni vida en común. No habrá nada. Se quitó el anillo, un simple anillo de plata que Octavio había puesto en su dedo 1 hora antes, y lo colocó en la mesa más cercana. Adiós, Octavio. Espero que algún día encuentres la fuerza para vivir tu vida, no la que tu madre eligió para ti. Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó, a través de las filas de invitados atónitos, pasando por las mesas preparadas, pasando por el arco bellamente decorado con rosas blancas. Adelita, espera. La voz de Octavio la alcanzó cuando ya casi había llegado a la puerta de la granja. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta, temiendo que si veía su rostro, su determinación flaqueara. Por favor, su voz sonaba desesperada. No te vayas. Podemos arreglarlo todo. Adelita se volvió lentamente. Octavio estaba a unos pasos de ella, su corbata estaba desatada, el cabello despeinado, como si hubiera corrido por toda la granja para alcanzarla. ¿Cómo?, preguntó en voz baja. ¿Cómo podemos arreglar lo que ya está roto? Hablaré con ella. La haré entender. Iremos de luna de miel, como planeamos. Encontraremos una casa en la ciudad. Todo será como tú quieres. Adelita negó con la cabeza, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente comenzaban a correr por sus mejillas. No se trata de lo que yo quiero, Octavio. Se trata de lo que tú quieres. Y el problema es que ya no estoy segura de que tú mismo sepas la respuesta a esa pregunta. Vio la confusión en sus ojos, la lucha entre el deseo de retenerla y el miedo a enfrentarse a su madre. Te amo, dijo él, y esas palabras, que una vez significaron para ella más que el mundo entero, ahora sonaban vacías. El amor no son solo palabras, Octavio. Son acciones. Es una elección que hacemos cada día. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para las últimas palabras. Tienes una elección. Ahora mismo. O vas con tu madre y le dices que ya no controlará tu vida, o nos despedimos para siempre. Octavio permaneció inmóvil, su rostro expresaba una lucha tan dolorosa que Adelita casi lamentó su ultimátum. Casi, no puedo simplemente. Ella es mi madre, susurró, y en esas palabras Adelita escuchó su sentencia. Adiós, Octavio, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, donde Marisol ya la esperaba con las llaves del coche en la mano.
Adela, por favor, gritó él tras ella, pero no dio ni un paso para detenerla. Adelita se subió al viejo automóvil de Marisol, todavía con su vestido de novia, cubierto por el polvo del largo día. No miró hacia atrás cuando salieron por la puerta, no quería ver a Octavio, de pie allí, solo y perdido. Solo cuando la granja desapareció de la vista, oculta por una curva del camino y el anochecer, Adelita se permitió llorar, sollozos profundos, desgarradores, que parecían surgir de las profundidades más oscuras de su alma. Octavio, por su parte, se quedó de pie junto a la puerta de la granja, mirando las luces del automóvil que se alejaban, llevándose a la mujer que amaba pero que no pudo proteger. De la oscuridad, su madre se acercó a él y puso una mano sobre su hombro. «Olvídala, hijo», dijo Dolores con su tono controlador habitual. «Ella nunca fue digna de ti».